Muy buenas y bendecidas noches, señores. Bienvenidos, Padre. En el precioso nombre de tu Hijo Cristo Jesús te damos gracias por permitir este tiempo, Señor, que tu palabra sea hoy para nosotros un río de bendición en el que podamos sumergirnos para poder escuchar tu voz, para poder comprenderte y para poder cumplir con el propósito para el cual fuimos llamados. Te agradecemos por este tiempo, Señor, y que tu Espíritu Santo esté en medio de nosotros. Bendito seas por siempre y para siempre. Amén. Muy buenas noches, señores. ¿Cómo están? Ya estamos aquí tarde, pero sin sueño. Y pues para no quitarles más el tiempo, vamos a comenzar con la lectura. Pero antes, ¿qué leímos el día de ayer? Ayer leímos 3 capítulos del libro de Deuteronomio. Comenzamos con el capítulo 13. En el capítulo 13 nos llama la atención que hay un castigo muy severo, pero muy severo, contra aquel que nos incitara bueno, contra aquel que incitara al pueblo de Israel a cometer idolatría, que dijera, mira que hay un Dios nuevo, mira que hay un Dios que sí cumple, mira que hay un Dios que era de esta tierra y que parece ser que sí este es el bueno. Toda esa persona que incitara a cualquier persona, a cualquier hijo de Dios, a adorar otros dioses, dice la palabra, que tenía que ser muerto a pedradas. Imagínense nada más. Y todavía más severamente, la palabra menciona que no importaba que fuera profeta, no importaba que fuera tu hijo, tu hija, tu padre o tu madre, o tu hermano o tu hermana, que tú tenías que acusarlo, tenías el deber de acusarlo en el pueblo de Israel para que tuvieran cuidado acerca de él y que no los obligara a cometer idolatría. En el capítulo 14, vemos ahí del libro de Deuteronomio que nuevamente se vuelve a dar unas listas al pueblo de Israel acerca de los animales puros e inmundos que ellos podían comer. Ajá, de hecho, eso ya lo habíamos leído en el capítulo 11 del libro de Levítico, la lista de los animales que se pueden y los que no se pueden comer. Cuando nosotros leamos, bueno, ahora que estamos leyendo también el Nuevo Testamento, pero cuando leamos Marcos, el Evangelio de Marcos, cuando leamos la carta a los Romanos y cuando leamos la primera carta a Timoteo, nos vamos a dar cuenta de los principios establecidos en cuanto a la comida, cómo variaron los principios establecidos. Al ya no estar sujetos a la ley, también el Señor nos dijo, bueno, y lo mostró, también el Señor mostró todo lo que era permitido comer. Prácticamente es permitido comer todo, nada más tiene 3 excepciones. Y vemos ahí la cuestión del diezmo nuevamente, eso ya lo habíamos leído en el libro de Levítico capítulo 27. Hay una pequeña diferencia. Ese primer diezmo del libro de Levítico en el capítulo 27 era un diezmo totalmente ofrecido a Dios y que se entregaba a los levitas. El ofrendante del diezmo no podía participar de ese diezmo, se daba completamente a Dios. Sin embargo, en este diezmo mencionado en el capítulo 14 es un diezmo llamado festivo. ¿Por qué? Porque de ese diezmo que los hijos de Dios del pueblo de Israel entregaban, ese diezmo sí podía ser consumido por el ofrendante. De hecho, la palabra de Dios menciona que sí podía ser consumido. En lo que se parecen es que en el primer diezmo, tanto en el primer diezmo como en este segundo diezmo, cuando alguien vivía lejos, cuando alguien no podía llegar, cuando alguien, la ocasión así lo permitiera, en vez de entregar un diezmo de granos o de animales o lo que fuera, se le estaba permitido vender ese grano, vender esa cosa que iba a ofrendar como diezmo y dar el dinero al santuario. Por ahí hay unos, ya no quiero ni decirles qué gentuza es aquella que dice que los diezmos eran solamente en animales y en especie. Obviamente son personas que no leen la Biblia, porque tanto en el capítulo 14 del libro de Deuteronomio como en el capítulo 27 del libro de Levítico, dice que por una circunstancia especial, y lo menciona la palabra, cuando no pudieras llevar tu animalito o el grano, sí podías cambiarlo conforme al peso del santuario. Ajá, peso me refiero al peso en gramos. Ajá, y entregar ese dinero al santuario. Entonces, ahí vemos, desde ahí podemos ver a que alguien tendríamos que agarrar pedradas, ¿no? Porque les está enseñando falsas doctrinas. Como muchas veces no leen la palabra de Dios, creen lo que les dicen esos tontos, y sin embargo, aquí estamos viendo que en la palabra de Dios dice, sí pueden cambiar ese diezmo por dinero y entregarlo al santuario. Ojo, no estoy diciendo que el diezmo exista en el Nuevo Testamento, en nuestra época actual, ya no existe, el diezmo se suspendió
Sin embargo, lo que existen son las ofrendas. Y también vamos a tocar ese punto cuando leamos la carta a los Corintios de Pablo. Bueno, y luego leímos el capítulo 15, que más que nada es el trato a los esclavos. También en Levítico, ay, sí no me acuerdo qué capítulo es. En Levítico ya habíamos leído las leyes sobre los esclavos, ¿no? Sin embargo, aquí lo que se nos menciona son dos cosas que tenemos que tener en cuenta. Que cuando un hebreo, alguien habitante del pueblo de Israel, se vendiera como esclavo para pagar una deuda a otro habitante de Israel, en el séptimo año, el que lo había tenido por esclavo lo tenía que dejar libre en el año de la remisión, pero no solo lo tenía que dejar libre, sino que le tenía que dar una lana y permitirle que se estableciera en otro lado. Y la segunda cuestión es que si una de esas personas estaba muy a gusto, el hebreo estaba muy a gusto viviendo en la casa de otro hebreo como esclavo porque lo trataba bien y éste declaraba que amaba a su dueño, lo que hacía el dueño es tomar una púa, ¿cómo se llama? ¿Cómo podría decir? Es que así se dicen en las flores, ¿no? Una espina, por así decir, una espinota grandota y perforarle la oreja contra una puerta. Ese ritual significaba que tanto el esclavo estaba contento con la situación que estaba pasando como esclavo, como que el amo lo aceptaba, pero al hacer ese hoyo en la oreja, significaba que ya quedaba como esclavo para toda la vida, ya no podía ser redimido en el año de la remisión, ya quedaba como esclavo para toda su vida. A grandes rasgos eso es lo que leímos el día de ayer. Vamos a comenzar con la lectura del día de hoy. Nos toca el capítulo 16 del libro de Levítico y escrito está: fiestas anuales. Guardarás el mes de Abib y harás Pascua al Señor tu Dios, porque en el mes de Abib te sacó el Señor tu Dios de Egipto de noche. Y sacrificarás la Pascua al Señor tu Dios de las ovejas y de las vacas, en el lugar que el Señor escoja para que habite ahí su nombre. No comerás con ella pan con levadura. 7 días comerás con ella pan sin levadura, pan de aflicción, porque aprisa saliste de tierra de Egipto, para que todos los días de tu vida te acuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto. Y no se verá levadura contigo en todo tu territorio por 7 días, y de la carne que mates en la tarde del primer día no quedará hasta la mañana. No podrás sacrificar la Pascua en cualquiera de las ciudades que el Señor tu Dios te da, sino en el lugar en que el Señor tu Dios escoja para que habite ahí su nombre. Sacrificarás la Pascua por la tarde a la puesta del sol, a la hora que saliste de Egipto, y las harás y comerás en el lugar que el Señor tu Dios hubiera escogido, y por la mañana regresarás y volverás a tu habitación. 6 días comerás pan sin levadura, y el séptimo día será fiesta solemne al Señor tu Dios. No trabajarás en él. 7 semanas contarás desde que comience a meterse la hoz en las mieses. Comenzarás a contar las 7 semanas, y harás fiesta solemne de las semanas al Señor tu Dios. De la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieras, según el Señor tu Dios te hubiera bendecido. Y te alegrarás delante del Señor tu Dios, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita que habita en tus ciudades y el extranjero, el huérfano y la viuda que estuvieran en medio de ti, en el lugar que el Señor tu Dios hubiera escogido para poner ahí su nombre. Acuérdate de que fuiste siervo en Egipto, por tanto guardarás y cumplirás estos estatutos. La fiesta solemne de los tabernáculos harás por 7 días, cuando hayas hecho la cosecha de tu era y de tu lagar, y te alegrarás en tus fiestas solemnes tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva y el levita, el extranjero, el huérfano y la viuda que vivan en tus poblaciones. 7 días celebrarás fiesta solemne al Señor tu Dios en el lugar que el Señor escoja, porque te habrá bendecido el Señor tu Dios en todos tus frutos y en toda la obra de tus manos, y estarás verdaderamente alegre. 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante del Señor tu Dios, en el lugar que Él escoja, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, y en la fiesta solemne de las semanas, y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Y ninguno se presentará delante del Señor con las manos vacías, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que el Señor tu Dios te hubiera dado. Administración de la justicia. Jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades que el Señor tu Dios te dará en tus tribus, las cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. La justicia seguirás para que vivas y heredes la tierra que el Señor tu Dios te da. No plantarás ningún árbol para hacer acerca del altar del Señor tu Dios, que tú te habrás hecho
ni te levantarás estatua, la cual aborrece el Señor tu Dios. Capítulo 17 del libro de Deuteronomio. Escrito está: no ofrecerás en sacrificio al Señor tu Dios buey o cordero en el cual haya falta o alguna cosa mala, pues es abominación al Señor tu Dios. Cuando se halla en medio de ti, en alguna de tus ciudades que el Señor tu Dios te da, hombre o mujer que haya hecho mal ante los ojos del Señor tu Dios, traspasando su pacto, que hubiera sido y servido a dioses ajenos, y se hubiera inclinado a ellos, ya sea al sol y a la luna, y a todo el ejército del cielo, lo cual yo he prohibido, y te fuera dado aviso, y después que oigas y hubieras indagado bien, la cosa pareciera de verdad cierta que tal abominación ha sido hecha en Israel. Entonces sacarás a tus puertas al hombre o a la mujer que hubiera hecho esta mala cosa, sea hombre o mujer, y los apedrearás, y así morirán. Wow, otra vez. Por dicho de dos o de tres testigos morirá el que hubiera de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. La mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo, y después la mano de todo el pueblo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Cuando alguna cosa te fuera difícil en el juicio, entre una clase de homicidio y otra, entre una clase de derecho legal y otra, y entre una clase de herida y otra, en negocios de litigio en tus ciudades, entonces te levantarás y recurrirás al lugar que el Señor tu Dios escoja, y vendrás a los sacerdotes, levitas, y al juez que hubiera en aquellos días, y preguntarás, y ellos te enseñarán la sentencia del juicio, y harás según la sentencia que te indiquen los del lugar que el Señor escoja, y cuidarás de hacer según todo lo que te manifiesten, según la ley que te enseñen, y según el juicio que te digan. Harás, no le apartarás ni a diestra ni a siniestra de la sentencia que te declaren. Y el hombre que proceda con soberbia, no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar ahí delante del Señor tu Dios, o al juez, el tal morirá, y quitarás el mal de en medio de Israel, y todo el pueblo irá y temerá y no se ensorbecerá. Instrucciones acerca de un rey. Cuando hayas entrado en la tierra que el Señor tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites, y digas, pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás un rey sobre ti al que el Señor tu Dios escoja. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti al hombre extranjero que no sea tu hermano, pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo de Egipto con el fin de aumentar caballos, porque el Señor les ha dicho, no vuelvas nunca por este camino, ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Y cuando se siente en el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer al Señor su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Con esto terminamos la lectura de los dos capítulos que nos tocan el día de hoy. Aquí hay algo que nos debería de llamar la atención, sobre todo por un rey que vamos a leer más adelante. Sí. Vamos a iniciar con la lectura del libro de Hechos. En esta ocasión nos toca iniciar con el capítulo 22. Eso quiere decir que ayer terminamos con el capítulo 21 del libro de Hechos. ¿Qué vimos en ese capítulo? Una de las cosas que vimos es el arresto de Pablo. Ajá. Vemos que a Pablo, cuando llegó a Jerusalén, le dijeron, no entres, mira que te están esperando unas personas y te quieren arrestar y no sé qué tantas cosas. Y para que no arrestaran a Pablo y le dieran, no le hicieran nada, le dijeron que cumpliera con un ritual judío que por dos varones que se iban a rasurar la cabeza. Recuerden que se rasuraban la cabeza, como ya lo leímos anteriormente, cuando se cumplía el tiempo del voto nazario, que pudieran ser 10, 30 o inclusive un año de que no se rapaban la cabeza. Pero cuando cumplían, cuando se decía el cumplimiento del voto nazario, se rapaban la cabeza. Entonces Pablo, más adelante en una de sus epístolas, dice, a los judíos me hice judío y a los gentiles me hice gentil. ¿Para qué? Para la gloria del reino de Dios. Entonces aquí, con tal de que Pablo tuviera contentos a los demás, por así decirlo, para que no le hiciera nada y pudiera seguir con la proclamación del evangelio, también se rapó la cabeza. Y con eso los judíos que estaban en Jerusalén dijeron, bueno, pues está cumpliendo con nuestras costumbres y tradiciones. Pero llegaron unos judíos de otro lado que vieron a Pablo y lo empezaron a acusar. Lo estaban acusando ante Roma de que él estaba proclamando a otro rey.
y entre el pueblo judío le levantaron una falsa acusación. ¿En qué consistía esa falsa acusación? Recuerdan que hace poquito leímos los compañeros de Pablo en su segundo viaje misionero, y uno de ellos era Trófimo, que era un griego de Éfeso que se había convertido al cristianismo. Trófimo iba acompañando a Pablo, y cuando los judíos lo vieron, dijeron, es que está metiendo a ese Trófimo al santuario. Y ustedes saben que un extranjero o un gentil no podía entrar al santuario. De eso acusaron a Pablo, sin embargo, era una acusación falsa. Tan es así que los judíos lo arrastraron al interior del santuario y lo empezaron a golpear. Le empezaron a dar otra golpiza al buen Pablo. Ya hasta perdí la cuenta de cuántas llevaba. Cuando estaban a punto de matarlo, llegó un tribuno judío, un tribuno romano. Le avisaron que iban a matar a alguien y ellos sabían que no podían matar a nadie. Ojo. Aquí es un dato histórico de que el templo, acuérdense que ese templo en donde estaban en ese tiempo, era un templo que había sido construido Herodes el Grande. Herodes el Grande, perdón. Y por una de esas puertas que tenía el templo, había un pasadizo para que una legión romana pudiera entrar de manera rápida al templo y calmar a la gente. Ajá, de esa manera. Imagínense nada más, estaban acusando a Pablo de que había metido, falsamente, de que había metido a un gentil al templo, pero los oficiales romanos sí se podían meter como Pedro en su casa. Ahí vemos la grande hipocresía de todos los fariseos, de todos los sacerdotes que estaban en el templo. Entonces el tribuno se metió y les quitó a Pablo, se los quitó, no permitió que lo mataran. Pero sin embargo, sí se lo llevó encadenado de pies y manos, así lo menciona la palabra. Y con eso es con que vamos a empezar la lectura de hoy. ¿Qué pasó con el buen Pablo en eso? Bueno, comenzamos con la lectura del capítulo 22 del libro de Hechos, versículos 1 al 21, para que pongamos atención, y escrito está: Varones, hermanos y padres, oigan ahora mi defensa ante ustedes. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y él les dijo: Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo son todos ustedes. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos de quien también recibí cartas para los hermanos. Y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuvieran allá para que fueran castigados. Pablo relata su conversión. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo, y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿Quién eres, Señor? Y me dijo: Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije: ¿Qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: Levántate y ve a Damasco, y allá se te dirá lo que te está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. la, la causa, hijo, bueno, mañana lo vemos. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que ahí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: Hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: El Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Pablo es enviado a los gentiles. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis, y le vi que me decía: Date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije: Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti, y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte, y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo: Ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Con esto terminamos la lectura del libro de Hechos. Ya mañana, si Dios lo permite, estaremos haciendo los comentarios tanto de Deuteronomio como de este libro. Padre,
En el nombre precioso, lindo, hermoso, bendecido de tu Hijo Jesús, te damos gracias. Gracias porque el día de hoy estuviste con nosotros, por cuidarnos, por protegernos, por bendecirnos, por proveernos, Señor, por permitirnos estar en el lugar en el que estamos, porque sabemos que es por tu gran misericordia que llegamos con bien a todo lugar. Señor, por favor, hoy te pedimos que uno más, sean varios más los que doblen su rodilla ante ti, reconociéndote como Rey de Reyes y Señor de Señores, que todos estemos cumpliendo tu voluntad, Señor, pero sobre todo que esto que aprendimos hoy lo apliquemos en nuestra vida para que tú te agrades, para que podamos estar dignos ante ti, Señor. Te agradecemos por este tiempo que nos das de permitirnos escuchar tu palabra, de poder llevar tu palabra, y te pedimos que el día de mañana, conforme a tu perfecta, santa, buena y agradable voluntad, nos permitas estar de nueva cuenta llevando este mensaje que tienes para nosotros. Te damos gracias, mi Dios Padre Todopoderoso. Te damos gracias, mi Señor Jesucristo Salvador, y te damos gracias, Señor Espíritu Santo. Benditos sean por siempre y para siempre. Amén. Que Dios les bendiga, señores, y si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho, descansen. Hasta luego.